lanzaría en aquel 2008 la granada que caería de aquel lado. Vamos a los hechos cronológicamente, si tú quieres hacer algún contexto, adelante. A ver, en un hecho criminal como fue lo que pasó en esta plaza hace 17 años. Que tú fuiste el primero o segundo en llegar. Un individuo lanza un objeto explosivo, que es una granada de fragmentación. Sí. Se inicia, en aquel entonces eran averiguaciones previas, ahora son carpetas. Okay. Es casi lo mismo, casi, pero tienen variantes. Okay. Entonces, cuando se inicia una carpeta, una averiguación previa, pues obviamente hay testigos, hay declaraciones, hay una serie de actuaciones ministeriales, se llama, donde el MP ordena una serie de peritajes. Hay planimetrías, depende del tipo del hecho, hay obviamente los heridos, extraen periciales médicas, etc. Uno de las actuaciones ministeriales que daban o arrojaban más luces con mayor certeza de la verdad de lo que pasó. Sí. En el anterior código, en el anterior sistema, se llamaba la reconstrucción de hechos. Reconstrucción de hechos. ¿En qué consistía? Sí. O consiste una prueba de esta naturaleza, reconstruir los hechos. Se toman los testimonios, se va al lugar, al sitio donde pasaron los hechos, y en base a los testimonios y las evidencias se trata de reconstruir. Eso fue lo que hicimos alrededor del 20 de septiembre de ese año, 5 días aproximadamente, más o menos, después de los hechos. Esa actuación la llevó a cabo la Procuraduría del Estado, que tenía todavía en sus manos esa averiguación previa. ¿Cuántos días después de los hechos? Aproximadamente fueron unos 10, en virtud de que en cuanto detuvieron a las 3 personas que después tuvieron que dejar salir, sí, porque no eran, evidentemente no. Ahorita vamos a ese tema. Ahorita se los voy a platicar. Sí. En cuanto se tuvo eso, la federación, esto es la PGR, sí, solicitó la atracción y la Procuraduría del Estado hizo lo que se llamaba un mecanismo legal que declarabas incompetente. Ok. Sin embargo, así no inició. Quien inicia la averiguación previa penal es la Subprocuraduría de Morelia, que yo era el titular. Por eso hablo con esa... Tú iniciaste la investigación de los granadazos de Morelia. Ajá. Entonces, esta reconstrucción de hechos la hicimos alrededor de las 9, 10 de la noche de ese día, 20 o 21 o 19, algunos de esos días, recuerdo porque... Solo subrayar, mi estimado Nacho Mendoza, esa reconstrucción de hechos fue... Yo la encabecé. Tú la encabezaste, sí, y fue basada en testimonios. Sí, claro. Parte de las víctimas, las que pudieron acudir, fueron convocadas. O sea, en hechos, no en suposiciones, no en rumorología, nada. En lo técnico. Es que así tiene que ser, es parte de las actuaciones. Claro. Que hacían o tienen que hacer los ministerios públicos para darle certeza a una investigación. No es que se me ocurriera, así lo establecía. Claro. Nos constituimos, es más, desde la Procuraduría, en un camión trajimos a las víctimas, seguimos. Incluso yo le pedí al procurador que le diera parte al ASIEDO, que era lo que le llamaban la miedo, de triste memoria, de esa dependencia, para que viniera el MP que habían mandado y el personal, tanto técnico, policíaco, y venía a cargo un individuo de nefasta memoria, lástima que ya murió, lo mataron el año pasado aquí en Santa María, Julio Patesi, un MP federal, bastante truculento, que fue el que ayudó a Marisela y otras gentes a hacer cochinada y media. Marisela Morales siendo su procuradora y demás. Y vinimos todos a hacer la reconstrucción. Consistió en agarrar las declaraciones de cada uno, ubicarlos en los lugares donde supuestamente ellos se ubicaban en base a sus declaraciones. Y como no podíamos aventar granadas, se buscó un objeto de similar peso y tamaño para poder lanzarlo, con objeto de que los peritos midieran trayectorias, ángulos, distancias. Y lo que encontramos que fue lo más parecido fueron refrescos en lata. Entonces hicieron muchos movimientos para establecer desde qué punto se lanzó y por qué cayó donde cayó.
Entonces, Nacho, platícanos qué arrojó, qué resultado arrojó la reconstrucción, esa reconstrucción lo que nos, de hechos. ¿Y dónde estamos parados en este lo momento? que nos dejó claro Sí. es que el individuo, que además todo indica que fue un varón, Sí. lanzó la granada aproximadamente en este punto. Ahí donde estoy estás parado. En la puerta de un reconocido hotel Es que decirlo, Hotel Juaninos. del Juaninos, Aquí enfrente. aproximadamente. Digo, la plaza no está como está ahorita. Sí, fue pero remodelada. Fue remodelada. Ajá. Atrás de nosotros estaba un plantón de antorcha campesina que no quiso quitarse. Había muy poca gente. Y hay diferentes medios que lograron, en base y fotos, Sí, claro. establecer que desde este punto aquí empezaba la gente. Perdón que le dé la espalda. No, adelante, nos va a empezar. Aquí empezaba más o menos la aglomeración, Claro, para ver el grito un poco más adelante. hacia allá. Allá enfrente había unas jardineras, ya no están, pero unas jardineras aproximadamente de la altura un poco más alto. Claro. Y entonces los testigos presenciales del evento, incluso víctimas, Sí. nos refieren que uno de ellos, sobre todo un muchacho, no recuerdo el nombre, muy alto, que venía del estado de Querétaro, Sí. que está encima de la jardinera. De la jardinera. O sea, un 80, y si le sumas, no sé, sí, no más, 90 metros, digo 90 centímetros, un metro más de jardinera, Sí. estás hablando de casi 3 metros. Y tenía tenía su sobrina, Ok, era la sobrina de la novia. ok. Ellos venían de Querétaro a verla. Estaban volteando hacia allá, Sí, claro, observando están volteando el grito. hacia el balcón. Y él refiere que a él le causa mucha gracia que cuando el gobernador jala el cordón para que suene la campana, no suena correctamente. El badajo no funciona. Entonces, a él le causa gracia. Y lo que hace él, este muchacho, es encorva un poco la cabeza para comentarlo con la novia que está abajo de él. Ahí sentado. No está parada. Él tiene está ahí porque la niña quería Ver. entonces él es alto, la sube, encorva un poco la cabeza y la granada le pega en la cabeza. Le pega en la cabeza. Le pega en esta parte. Pues estamos hablando de dos personajes. Uno, la persona que lanzó la granada, y dos, un sujeto visitante de Querétaro. Yo te diría, Ajá. ¿qué concluye el perito? Él distorsiona, cambia el curso de la granada. Con ese impacto en la cabeza. Con ese impacto. O sea, Ajá. la explicación que nos dio en su momento los militares, los que tienen conocimientos en el manejo de estos artefactos, es que una granada de ese tipo, fue una granada de fragmentación, tarda entre 4.5 y 7 segundos en estallar. Entonces, Le pega y no estalla, sino cae al piso. claro, y que hay todo un protocolo, una forma, una técnica de aventarlo, que incluye el parado, la fuerza. ¿Cómo la lanzaría, Bien, Nacho? ¿Cómo así. la lanzaría? Bueno, no sé cómo le llaman a la maniobra, Ajá. pero tiene que ser de esta manera. Ah, ok. Es un giro especial porque Sí. garantiza cierta seguridad para el portador de la granada. Sí. Nacho, entonces la persona no pensaba lanzarla allí en la jardinera. Lo que creímos Ajá. en su momento y que está documentado Sí. es que en el caso hipotético de que el muchacho no hubiera bajado la cabeza, lo más probable es que hubiera traspasado y esa granada hubiera caído en un claro. Ahí en la Madero. En la Madero, en un claro, había un claro. Sí, sí, claro. Porque donde se iba a presentar el grupo, ¿cómo le llaman? El podium, Sí, el escenario, sí. estaba en esta parte más o menos ubicado en la Madero, Aquí. enfrente ahí donde está el banco Scotiabank. Debe ser un escenario de 10 metros, 15 metros de ancho. Más o menos por ahí Sí. establece. Y Vamos entonces, a ir caminando. de aquí Sí. la aventó y el árbol, pues obviamente el árbol sigue siendo el mismo. Sí, Si no mal recuerdo, lo que cambió es la jardinera. sí. Se supone que si ese muchacho no se hubiese agachado y no hubiera golpeado la granada con su cabeza, lo más probable Sí. es el Sí. término, es que la granada hubiera alcanzado a llegar al claro enfrente. Más o menos Palacio. esa persona estaba bueno, eso fue modificado. Sí, porque la jardinera iba para allá, estaba Ajá, el asta sí. bandera, no sé si Sí, se acuerdan. aquí estaba el asta bandera. Era un poco más recorrido hacia acá. Sí.
Sí, lo más probable es que esa granada, de no chocar con la cabeza de ese personaje, Con esta que trayectoria. supongo debe de estar vivo y corroborará. Es más, en la entrevista que tú le haces a una de las víctimas, él habla de que le pega en la espalda. Que él observa, pero... No es en la espalda, es en la cabeza, en la porque cabeza. él lo refirió que es en la cabeza. Sí. E incluso ese muchacho traía una lesión en la cabeza, producto del golpe de la granada. La granada le pega en la cabeza y cae al piso. Cae al piso. Por y aquí. la mujer que prácticamente muere, la señora, en el sitio, es porque la granada le cae en los pies. Es más, si tú ves, yo vi el cuerpo en la morgue. Sí, caray. Si tú observas el cuerpo, el cuerpo trae de un lado más lesionado. Las lesiones se perciben de un lado más que del otro. Ella recibió el Esto es- impacto en gran medida. Sí, mira, se va a oír muy duro mi comentario, pero gracias a la señora no hubo más. Más personas fallecidas. Sí, así es. Digo, Híjole. hablando en plata y lo que es, ella absorbe gran parte del impacto. El 50% del impacto, acuérdense que una granada revienta en 360 grados. Sí. Las esquirlas salen en 360 grados. Si esa granada hubiera explotado a una altura de 1 metro, no lo digo yo, nos lo explicó el personal de la 21 zona militar, Claro. con los que nos entrevistamos, y debe de haber constancias en esa averiguación previa de esa naturaleza. Si eso impacta a 1 metro, el número de muertos hubiera sido Híjole. mucho mayor. El suelo, incluso había un agujero, pues no sé, por aquí estaba. Había un agujero, el 50% lo absorbe el piso, y una gran parte lo absorbe esta mujer, una mujer de será unos 40 años, no sé, Claro, no me acuerdo sí. la edad. Lo absorbe, incluso está muy dañado porque se percibe, el rostro queda mirando hacia el piso. O sea, a ella le cae la granada. Sí, claro. Oye, Nacho, ahorita vamos a hablar específicamente del origen de la granada. Todavía no, si me lo permites, porque estamos de manera cronológica hablando de este tema tan lastimoso, tan terrible, heridas que no han cerrado. Muchas de las víctimas y familiares de No, víctimas. todo mundo, es tremendo. sí. Un acto, muchos lo califican como el primer acto terrorista en contra de sociedad civil aquí en México. Y bueno, aquí pasó en Morelia en el 2008, hace 17 años. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te avisó de esto? Porque tú fuiste de los primeros en llegar. A ver, hay esta que plaza. recordar, mucho se ha hablado de los advertencias que había Ahorita, sí, adelante. para esos días. ¿Se sabía, no se sabía? ¿Qué se hizo? Hubo 2 llamadas previas Sí. que fueron captadas por el entonces C4, que es lo que es el 5, pero pues era el C4, Sí. en las cuales se advertía de que iban a lanzar granadas a los militares el 16 de septiembre. Ajá. Yo te invitaría a que le preguntaras a don Fausto Vallejo, que era alcalde. Sí. A mí me comentan los directivos de tránsito municipal que los militares de la 21 zona se acercaron con don Fausto después de tener conocimiento de las amenazas. ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo funcionaba en ese momento? A la fecha sigue igual, pero entra una amenaza, el C4, C5 la capta, Sí. y entonces se informan a todas las dependencias que tengan que ver, Fiscalía del Estado, Fiscalía General de la República, 21 zona militar, 43 zonas, zona naval, antes era el CISEN, que es el Centro Nacional de Inteligencia, antes era el CISEN, todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado estaban en conocimiento de eso. Tan es así, Ajá, sí. que al alcalde le pide el jefe de la zona militar que suspenda el desfile. El desfile. El alcalde les dice que no, que en todo caso, para salvaguardar la integridad de los estudiantes, no se va a convocar. Escuelas. Universidades, escuelas, ta. Esas son las 2 primeras advertencias. Sí. La tercera llega, que es la que dan a conocer hace mucho, pero que ahora volvió a tomar vuelo, Sí, claro. donde hablan, y es la única vez que hablan de que es el 15 de septiembre. Sí. Todas las instancias de seguridad reforzamos. ¿Qué era reforzar? Mandar más elementos a la plancha. Había muchos elementos distribuidos, sobre todo, que era lo que a mí me tocaba, de Sí. la Procuraduría, vestidos de civil, sin insignias ni nada, porque era una forma hasta ese momento de
garantizar de alguna manera que nadie hiciera un desmán, que no robaran nada, etcétera. Entonces, gobierno federal, Todos gobierno sabían, estatal, todos, gobierno municipal, todo mundo, defensa, todas las instancias de seguridad de los todas tres las niveles advertencias de y gobierno amenazas. Sabían y supieron al momento que se hicieron de esas amenazas. y que fueron captadas por el C4, que fue a donde se llamó, Ajá. de esas amenazas. Nunca nadie de ningún nivel de gobierno tuvo opción cancelar el grito, la ceremonia. No sé, porque esa sería una decisión que le hubiera tocado o le hubiera correspondido al gobernador del estado junto con los militares. A Sí, ver, la sí. ceremonia del 15 y 16, Sí. quien controla eso son los militares, Ajá. no es la autoridad civil. Okay. Ellos son los que llevan los ritmos, los que plantean los escenarios, quién desfila en un lado, quién desfila en el otro, el protocolo de entrega y retiro del lábaro patrio, se ensaya, se entrega. Entonces, todo eso los militares son quienes llevan, y está bien, pues esa es una parte de la liturgia cívico-militar del país. De años, y de aquí, toda la vida. En cualquier ayuntamiento, en Tlaxcala, en Campeche, en el gobierno federal, pues se nota claramente quien lleva toda el desarrollo de las ceremonias, pues es el gobierno, es Okay. el ejército, las fuerzas armadas de este país. Bueno, todo mundo pregunta por qué no se hizo más. Eso tiene muchas respuestas. Estamos en 2008. El gobierno de Michoacán, y se lo puedo asegurar y te lo puedo confirmar, porque yo formaba parte de era un alto mando de la Procuración de Justicia, Claro. y de la Seguridad de Michoacán. No tenía instrumentos de inteligencia que pudieran captar llamadas. Esto es, no había manera de captar llamadas desde el Estado. Okay. No había los softwares que hay ahora, que cuando tú metes un teléfono te hace una red de vínculos rapidísimo, y entonces es así como logran agarrar al de Jiquilpan. Ahora pues por ahí lo agarraron. Ajá. Hoy el gobierno de Michoacán, hoy la Fiscalía del Estado tienen esos aparatos. Toda la tecnología. La tecnología. Ajá. ¿Quién sí tenía la tecnología En aquel entonces. en aquel entonces? ¿Quién? El gobierno federal. ¿Quién estaba al frente de seguridad? García Luna, Ajá. inteligencia militar, inteligencia naval, el CISEN, la FGR, Ajá. tenían esos aparatos. Tenían forma ellos de rastrear. Ellos eran los que tenían la posibilidad de rastrear esas llamadas y tener mayor información y capacidad de captar información. Que atrajeron la investigación Te 10 estoy días hablando después. 10, 12 días después. Ajá. Y la trajeron a regañadientes porque al principio no quisieron. Ajá. Sí, ahorita vamos a platicar, es Ok. todo un tema jurídico y un tema profundo, y que te establece ciertas líneas de investigación que nunca se han querido tocar por obvias razones. Ahorita vamos Y a hablar de te las todo voy a eso. decir. ¿no? Claro, Pues, claro. Entonces, en ese momento no había capacidad para Capacidad estatal. técnica estatal, ni municipal menos. Ni O sea, municipal, no claro. había forma de investigar eso, no había forma de poder en el Estado, Ok. en el municipio. Bien. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que estaba en esas manos, que era echar mano de elementos, advertirles que estuviera más, ¿cómo decirte?, más al tanto, al acecho, estuvieran sobre algo sospechoso. Lo que eso quiera decir. Antes de ir a lo que no se dijo o no se ha dicho abiertamente de esa noche del 15 de septiembre, incluyendo la ruta de la Granada, por decirlo de alguna manera, antes de eso, sí, platícanos, compártenos cómo llegas tú aquí, quién le avisa al gobernador. Yo estoy, ahí te Ajá. va, a ver. Sí, Ese día, 15 de septiembre, alrededor de las 6 de la tarde, yo vine a Palacio de Gobierno sí, a checar cómo iba el operativo. Claro. Me hice acompañar quien en ese momento era el director operativo de Tránsito Municipal, que era el comandante Óscar Oropes. ok, Los dos caminamos, estacionamos los vehículos por el Hotel Virrey de Mendoza y caminamos, caminamos Sí. por Lo Madero, llegamos a Juárez, entramos a Palacio de Gobierno, sí, y cuando yo llego al puesto de mando que se instala cada año, 15 de septiembre, es un puesto de mando donde está el ejército, donde está la policía local, donde está el representante del FGR, del Ministerio Público, o sea, de la Procuraduría Estatal, las fuerzas de seguridad.
El comisionado, que era el comandante Jorge Chávez, que era el comandante regional de la Policía Ministerial, que era, yo era su jefe superior inmediato. Claro. No se encuentra, me comunico con él y oye, ¿por qué no está? Y me dice textual: recibí la instrucción de retirarme del puesto de mando. Ah, caray, ¿quién le comunicó a usted esa instrucción? Me la comunicó el director de ayudantía, que después desafortunadamente lo privaron de la vida, el comandante Revuelta. Sí, lamentable. Y le dio instrucciones de que se retirara. Yo me extrañé, le hablé al procurador García Hurtado, le dije, oye, me está diciendo esto el comandante. Me dice, sí, es una instrucción del gobernador a petición de la 21 zona militar. Entonces, ese día, en ese puesto de mando, la Policía Ministerial y la Procuraduría del Estado no estaba presente. Una vez que pasó eso, salimos, me encontré a Roberto Monroy, que era el secretario de Turismo Municipal, sí, claro. Platicamos, se sentía cierta tensión. 6, 7 de la tarde. 6:30. 6:30. Estaba oscureciendo. Y me fui caminando hacia el Virrey y recuerdo haber visto una persona que me llamó mucho la atención, que era un tipo rapado, con barba de candado, sí, una actitud muy sospechosa. Y desafortunadamente en ese momento no alcancé a revisarlo porque una compañera de ustedes de los medios me ubicó y me preguntó sobre el operativo de... Había mucho interés, o sea, de la prensa por saber cómo estaba el operativo. ¿Tú identificaste desde Yo identifiqué a una persona que me pareció, por su actitud, su aspecto, no se veía de Michoacán, ¿no? Un tipo 1,80 y tantos, 30, 35 años, rapado, con barba de candado, que venía vestido con un suéter de cuello Mao negro. Sí. Era un día nublado, no hacía frío, pero me sorprendió la forma de vestir, que venía demasiado arropado como para... Claro. Y venía con una gabardina negra. Con gabardina. Nos retiramos, yo fui a tu casa, me cambié, me puse la corbata, nos vinimos a la Noche del Grito, y estando en la Noche del Grito, yo no estaba exactamente en un balcón, mi esposa y uno de mis hijos sí, estaban viendo el grito, se oye la arenga, no suena muy bien el badajo, y entra Marcos Arpide, que era el jefe de mi escolta, y me toca del hombro y me jala y me saca. ¿De dónde te saca? Pegado a uno de los balcones, no adentro del balcón, no exactamente adentro del balcón, no me acuerdo si de los, hay tres, el de en medio. Okay. Me jala, me saca, y dice, oiga, están por radio informando que hay una mujer muerta o lesionada por un cuetón aquí enfrente en la plaza. ¿Tú escuchaste el estruendo? No se escuchó. Por lo menos adentro en Palacio, adentro en el Salón de Gobernadores y esta zona no se escuchó. Okay. Yo no lo percibo. Me dice, está pasando esto, yo salgo corriendo, corro hacia el balcón principal donde está el procurador, sí. Y le digo, está pasando esto, voy para allá. Y me dice, adelante, y me vengo corriendo, salgo por la Juárez, por la Avenida Juárez, llego a la Madero, está llena de sillas, hay sillas, brinco las sillas y llego aquí a la plaza. Por ese lado, por el lado de Catedral. Yo entro por aquí, por el lado de Catedral, y llego de este lado. Pues no era aquí, era un poco más allá. Un poco más para allá. Sí. Y lo primero que veo, atrás de mí venía, me acuerdo que hasta discutí con él, Álvaro Medina, de La Voz de Michoacán, que es un amigo personal de hace muchos años, pero llegamos y cuando veo el claro, pues la gente está corriendo, apenas están llegando los servicios. Mario Bautista ya estaba, yo soy el segundo funcionario que llego a la plaza y recuerdo que me resbalo. ¿Con qué te resbalas? Sangre. Con la sangre de la sangre gente. De la señora y de las gentes. Híjole. Había mucha gente tirada. Me acuerdo uno que la libró, fíjate nada más cómo es la vida, ¿no? Cuando te toca, te toca. ¿Qué pasó? Lo que le para la esquirla en el corazón es la cajetilla de cigarros. Caray. Una cajetilla de cigarros le salva la vida a una persona. Pues sí, o por lo menos una herida que le iba a ser un problema porque iba directo al corazón. Híjole. Y se lo paró la cajetilla. La señora estaba en muy mal estado, todavía respiraba. Claro. Nos concentramos y una vez que estoy ahí, los militares que venían al evento estaban en esta esquina hacia adentro. Ahí en Morelos con Madero. Así es, sí. Con Madero, estaban adentro.
Señor diputado, ¿cómo estás? Muy bien. Es que estamos en vivo y estamos aquí Bien, transmitiendo y Nacho Mendoza parece candidato. Estás? Todo el mundo lo saluda. ¿Cómo estás? Vamos a platicar después. Y continúa. Y luego están los militares ahí en esa esquina. En esa esquina, ellos entran a la plaza, obviamente pues ahí. Mira, mucho se cuestionó y a toro pasado todos tenemos ¿cómo se llama? Podemos cuestionar, podemos decir. Mucho se dijo que no se había preservado la escena, lo cual es cierto, era imposible preservar una escena así. ¿Cuánta gente había? ¿30,000, 20,000? Por lo menos en este lado de la donde plancha. se dieron los hechos. No había menos de 4,000 o 5,000 gente. Híjole. Calculo yo. Mira, que fuera 1,000 o 2,000 es mucha gente. Sí, claro. Pero entonces empieza a correr todo el mundo en el descontrol. Nadie entendía, nadie pensaba que fuera eso. Yo desde que entré y empecé a ver el tipo de heridas dije, esto no es un cuetón, esto es un artefacto explosivo. ¿Sí? ¿Y quién te dice que fue una granada? ¿Quién te Los platica? militares entran, Ajá. se dan la vuelta, empiezan a buscar. Y uno localiza la espoleta de la granada. La espoleta es el seguro. Sí, claro. Ese seguro tiene un número de serie. Ok. Todo artefacto explosivo de esa naturaleza, cuando se fabrica, es como las armas de fuego. Tienen números de serie. Ok. Para ubicar su procedencia, su lote, la marca, la fábrica, etc. Se acerca y me dice, licenciado, mire, ¿qué es la espoleta? Es una granada. Uf. Le digo, presérvenla y entréguenla al Ministerio Público. Claro. O sea, es una evidencia. No. Bueno, una vez que pase eso, yo me regreso corriendo. Vas por aquí. Igual, por la misma ruta, hacia Palacio, a informarle al gobernador Godoy. Sí. Y en la puerta de Juárez, en la entrada, me encuentro a quien era el jefe de la zona militar. Sí. De aquel entonces, no recuerdo el nombre, era un tipo de baja estatura, de unos ojos verdes muy... Él había sido jefe de la zona militar en Baja California y había tenido una experiencia personal muy desagradable, porque a su hijo lo habían privado de la vida. Uf. Incluso lo habían mandado en una caja descuartizada. Uf. Entonces él tenía una fobia y una fijación normal, comprensible, en contra pues, de los grupos delictivos, Claro. el que fuera. Sí. Entonces me habla fuerte y me dice, ¿qué está pasando, licenciado? Y yo le digo, perdón, general, es una granada. ¿Cómo una granada? Sí, su personal trae la espoleta. Si me permite, voy a avisarle al gobernador. Entonces entro, cruzo Palacio, el patio, todo el mundo estaba viendo, pues yo venía corriendo, subo, y al entrar al salón, ya no estaba el gobernador, ya estaba dentro de la oficina. En la oficina, ok. Ahí estaba el alcalde, estaba la secretaria de seguridad, estaba el procurador, estaban familiares del gobernador, familiares del alcalde y algunos otros funcionarios. Mi esposa se me queda viendo, me acerco y yo le digo, ¿qué traes? Es una granada. Y recuerdo que me ve los zapatos llenos de sangre. Híjole. Y yo le digo, espérame, ahorita se van a ir. Venía mi hijo menor, Ignacio. Me meto a la oficina del gobernador y le digo al gobernador, es una granada. En eso estamos, incluso él efectivamente nos trasladamos a la oficina del secretario particular, está pegada, y le marca al presidente de la República. Y una conversación. Leonel Godoy Rangel y Felipe Calderón tuvieron una conversación esa noche. Yo fui testigo. A minutos. Yo estaba, a unos metros, no supe qué hablaron, no me voy a poner ahí a preguntar. Bueno, Leonel Godoy a mí me dijo que parte de la conversación. Entonces, es cuando nos dan aviso de la segunda granada. De Quintana Roo y Madero. Así es. Templo de la Merced. Eso, a partir de ahí empieza que si estalló una por Altozano, que si a la salida, y es ahí donde se toma la decisión, junto con el alcalde, estaba Mario Bautista y yo, coordinando los operativos de cerrar los antros o las discotecas de la ciudad, como una forma de preservar. Claro. Yo doy la instrucción a todos los elementos que están en pie tierra de retener a todo aquel que parezca sospechoso. Prácticamente ese día la barandilla tenía 200, 250 gentes detenidas. Gente sospechosa fue de alguna u otra forma, fue Barandilla. retenida para iniciar la investigación. Claro. Entran los servicios de emergencia, se llevan a los heridos, incluso, si no mal recuerdo, la señora todavía la levantan viva,
No, muy sí. mal. Sí, claro. Iba, y se van. El gobernador, 3 de la mañana sería, yo creo, sale y se va a visitar a los hospitales. Y yo me traslado a mi oficina en la Procuraduría a iniciar las investigaciones. Y empiezan las declaraciones. Tú iniciaste entonces la averiguación previa, así se llamaba anteriormente. Así es. O sea, el expediente. La averiguación previa penal. Sí. Ok, el expediente original de los granadazos, tú la inicias. Así es. Ok. Y es lo que se manda Ajá. a la PGR. Ahora, la ruta de la granada. En México las granadas son manufacturadas. ¿Qué pasa? Por el ejército. Eso fue el 16, 17, 18, 19, 20, 21, no me acuerdo hasta cuándo. Fueron varios días hasta que detuvieron a las 3 personas que luego nosotros fueron liberadas. Continuamos haciendo actuaciones ministeriales, declaraciones. Había una niña, unos 12 años, creo, 12 o 14, que ella nos refiere que cuando escucha el sonido, ella cae. Y cuando cae, se le acerca una persona, un calvo, con un suéter de cuello mao, barba de candado, y le dice disculpa. Que coincide con el que tú habías visto en un inicio. Pudiera ser. Pudiera ser. Le dice disculpa. Esa muchacha se trasladó al hospital infantil. Yo mandé a Andrés Vieira, que hoy es el fiscal de homicidios, actualmente le da al jefe de Ministerios Públicos, y me dice, la muchacha me está diciendo esto. Cuando convencemos a la familia de que sea ya oficialmente, por eso, a partir de esa declaración, de esa aseveración que hace la niña, se empieza a buscar a un tipo calvo con esas características. Sale un retrato hablado. Claro. Yo desde el día de los hechos empecé a pedir las cámaras del C4 para ubicar a todo aquel calvo, pelón, como quieran llamarle. Sí. Y cuando llega la Siedo, en compañía o liderada por este rufián Julio Patesi, no me gusta hablar de los ausentes, él ya está muerto, se lo dije en su cara cuando pude y siempre se lo decía, que era un patán y un farsante, y lo decía porque él tuvo también que ver en el Michoacanas. Ahorita vamos a ir a ese tema. Y después de eso, él llega al hospital civil y amaga a la familia, y ya la familia no le da autoriza a la chamaca de declarar. O sea, ahí queda. Ahí queda. Lo que pudo haber sido. A lo que vino la Siedo fue a taponar la investigación. Así. Híjole. Y se los digo en su cara. A ver, esa es la realidad. Pero sí, el tema del número de serie de la espoleta. Ahí nos dicen, en esos días, tenemos una reunión con personal de la 21 Zona Militar en las instalaciones de la Procuraduría. Estaba el procurador, estaba Mario Bautista, estaba, además nos reíamos porque estaba el perito Álvarez, un reconocido perito de Michoacán, el mejor criminalista que ha tenido Michoacán. Se mandó a hacer en gelatina, en grenetina, el retrato hablado, y sí se parecía mucho a Mario Bautista. Además, estábamos hasta, digo, no pitorreando, pero haciendo una burla que estaba muy parecido. Y ahí el personal de la 21 Zona nos manifiesta, porque además eso lo contestaron por escrito, que la granada que se utilizó para el efecto de dañar a la gente o lo que pasó, es una granada que se fabricó en las fábricas de armas de la Secretaría de Defensa Nacional y que pertenecía a un lote que estaba en Iguala Guerrero, y que un mes aproximadamente antes de los hechos, un cabo se robó 138 granadas, incluida la que venía. Y ahí fue donde nos explicaron cuánto tiempo tardaba en estallar una granada, de 4.5 a 7 segundos. O sea, nos dieron una explicación un tanto del material bélico que se utilizó. Una granada de fragmentación, nos explicaron los tipos de granadas, etcétera, y de qué tipo era la granada que se utilizó, básicamente en la Plaza Melchor Ocampo, que es de donde se pudo recolectar la espoleta. O sea que la granada que se utilizó para este ataque del 2008 fue una granada que fue manufacturada por el ejército, que fue robada por un cabo. Así es. En Iguala Guerrero. Así es. Es lo que sabe, y eso está en el está expediente, documentado en la averiguación previa penal que se inició en Michoacán. Caray. ¿Y qué pasó con eso? ¿Se le dio seguimiento? Una vez que ya esto, digo, el Asiedo viene a estorbar la investigación, a generar temor, a estar como supervisando, pero no de manera positiva, esa es la realidad.
la investigación, y entonces cuando yo platico con el procurador, le digo, oye, pues está esta información, ¿cómo le damos, no? Porque pues tenemos que mandar llamar a el jefe del destacamento de Iguala, claro, a declarar. Y me dijo, el acuerdo que tuvo, eso me lo dijo García Hurtado. Ajá. No sé si es cierto o no, tendría que corroborarlo. Quienes lo pactaron, según él, que fue Leonel Godoy el presidente, es que Michoacán investigaba las muertes y la Federación el origen del artefacto. Digo, eso es imposible, yo sé que eso es imposible, no hay manera. Pues ¿cómo? Si el artefacto es el que dañó a la gente. Claro. Pues, ¿cómo? Entonces, en esa discusión nos quedamos hasta después de que detienen a los 3 muchachos. Esa detención y esa historia, sí, yo le invitaría a las personas a que buscaran la revista Proceso de esas fechas. Sí. Lo narra muy bien. La tuta fue por ellos a Lázaro Cárdenas, hubo una reunión, el cuicheo entre el Chango Méndez y el general Acosta Chaparro, y ahí se pusieron de acuerdo, salieron unas mantas, iban a investigar, ellos iban a coadyuvar en la investigación, y de pronto de la nada aparecen 3 tipos, no me acuerdo si en Parácuaro o en algún lugar de Tierra Caliente, y ahí llega un MP de nombre, de apellido Cabrera, y a él se los entregan del Asiedo, y curiosamente ya los agarraron, y entonces es cuando García Luna sale en Technicolor y sí, enseña las entrevistas que hacía, sí, su personal, que eran profundamente violatorias de todo procedimiento penal, todos golpeados, que los golpes, al parecer quienes se los dieron fueron los de la tuta, no tanto del Asiedo, ya venían muy golpeados. Y entonces les preguntan de dónde lanzaron las granadas, y por la descripción, que yo recuerdo, en ese momento que estábamos viendo las noticias, yo estaba en tu casa, sí, ellos hablaban que el que supuestamente lamentó de este lado. Ah, no había congruencia. Y entonces recuerdo que estaba yo con mi esposa y mi hijo mayor, nosotros estábamos muy chicos, y le dije, esos no son. O sea, por la pura descripción, no son. Por la pura descripción, okay, no estaban bien situados en el lugar. Yo ya había hecho un día antes. La reconstrucción. 4, no me acuerdo, la reconstrucción, y no cuadraba su dicho, por lo menos lo que dijeron. En esa entrevista, que no eran públicas, era una entrevista que le hacía García Luna a los detenidos, sin abogado, coaccionado, lo que quieras. No coincidía con la narrativa, con la reconstrucción de hechos. ¿Y a la postre? Bueno, pues salió lo que les dije, esos no son. Exacto. O si no fueron, efectivamente. En ese sentido, rápidamente, porque vamos a ir a otro tema. Si quieres le damos y te voy... Vamos a ir caminando. Ajá. Síguenos, César. A ver. Estamos... Cuando yo digo que la granada, bueno, no digo yo, porque coincidíamos con el perito Álvarez y quienes acompañaron a la reconstrucción de hechos técnicos, sí, que la granada, si este muchacho no la hubiese desviado, si hubiera caído por ahí. Yo creo que hubiera caído, no sé, más o menos a esta altura, hubiera pegado y hubiera tenido una trayectoria de seguir ahí en medio de la madera. Por aquí. O sea, muy cerca del balcón, claro, donde Godoy hizo la idea, claro, porque las cámaras, ¿a quién estaban viendo? Allá. Las cámaras están apostadas de este lado y están viendo hacia el balcón central. Nuestro amigo César Moreno donde está mostrándole el balcón donde hizo la arenga Leonel Godoy Rangel. Y aquí estaba el escenario cruzada, sí, hacia allá. Sí, aquí nos vamos a quedar para... Desde aquí seguimos platicando. A ver, entonces... Vente para acá, mi estimado Nacho. Ajá. Aquí de este lado. A ver, Nacho. Hacia acá, mira. Vente para aquí. Aquí. A ver, estamos platicando con el entonces subprocurador general de Justicia de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez. A nuestras espaldas es el lugar donde Leonel Godoy dio la arenga del grito de independencia aquella noche del 15 de septiembre del 2008. El tema... ¿Qué más no se ha dicho de esa noche del 15 de septiembre? A ver, es que sea importante revelar. No, a ver, lo más importante es que en ese expediente, en esa investigación, todo el mundo ha opinado. Sí. Que si el narcoterrorismo, que si fue la familia, que si fueron los Zetas, que si era por calentar la plaza, que si es el primer acto terrorista. La verdad es que hay una lógica. Los grupos criminales en México nunca
habían tenido una acción en contra de la población en general. No había ese... Hasta entonces no. Y perdón, no lo ha habido después. Digo, van y balacean bares, lo del Casino Royal, etcétera. Claro. Pero básicamente es contra los negocios, no contra la gente. Esto fue contra la ciudadanía. La ciudadanía, en una festividad Caray. que además es la festividad de todos los mexicanos, seas guadalupano, seas del PAN, del PRI, de quien, todos festejamos porque es la fiesta de todos, es la única fiesta en la que todos festejamos porque es de todos nosotros y nadie nos la puede quitar, no es exclusiva de alguien. Entonces, claro, no había esa circunstancia, todo el mundo ha hablado de esa carpeta, de esa averiguación, pero nadie nos ha explicado de dónde salió la granada, güey, y cómo llegó ahí. es lo que lo primero que habría que determinar en esa investigación, y que hasta donde yo entiendo, no conozco qué hicieron después, no lo han esclarecido o no está suficiente investigado, o si lo esclarecieron, no han informado o no resultó esa información porque nunca pudieron entonces compaginar el origen de la granada con los 3 tipos detenidos. Y no hay nadie encarcelado. No, pues, nadie. Está en la total impunidad ese artero crimen terrorista. Entonces, para ir a otro tema, porque esto podríamos platicar horas y horas. Dices tú, se han dicho muchas cosas. Entonces tú, Ignacio Mendoza, a 17 años, ¿narcoterrorismo o crimen de Estado? A ver, ¿o tiene sus asegúnes? No, a ver. En esa averiguación previa penal. Sí. Porque aunque la manejó la FGR, se tiene que manejar bajo el anterior sistema. En esa averiguación hay más elementos de prueba. Sí. Yo estoy hablando de especulaciones, o yo creo o me dijeron. Hay más elementos de prueba que tienen que ver con la participación del Estado mexicano, que de los grupos criminales. Ahí está la respuesta. Y si no, sáquenla. Sí, vamos a hablar con los familiares de las víctimas. Podemos especular mucho, que si tal grupo, que si el otro, que si sea que se querían, que si era... La realidad es que el origen de la granada no se investigó, y la información primaria que hay es que esa granada salió de la fábrica de armas del ejército mexicano, que pertenecía a un lote que un cabo se robó días antes del destacamento de Iguala. Eso es lo que está. Con eso dejamos... pero además, bueno, ¿qué nos da la reconstrucción? Lo más probable es que quien tira la granada, quien hace esa acción, sale caminando y se introduce a Morelos Norte, donde están los militares. Da la vuelta por atrás, ¿cómo se llama? ¿Guillermo Prieto? Sí. ¿Estoy mal? No, es Ocampo, ¿no? Atrás, Ocampo, perdón. Ocampo, sí, Ocampo. Llega hasta Clavijero, se vuelve a subir a la Madero. Ajá. Y va rumbo a Quintana Roo. Y se baja por... ¿cómo se llama? La misma persona habría lanzado las 2 granadas. Eso yo te lo digo porque hay un testigo que no sabíamos en ese momento. Años después a mí me lo comentó y me describió a la persona sin antes yo comentarle nada. Y correspondía a la persona que yo vi y a la persona que vio la muchacha. El pelón, barba de candado, gabardina negra. Caray. Miren, entonces es muy probable, o sea, yo no puedo asegurarlo, pero la probabilidad es alta, es muy alta. Perdón, ahora sí que tú me puedes corregir. ¿Se volvió a abrir en alguna ocasión esa investigación? ¿Está en ciernes de que se vuelve a abrir? No, ya quedó... El asunto es que esa averiguación está abierta. No hay una... El hecho de que las 3 personas hayan salido o hayan sido absueltas, eso solo tiene un efecto para ellos. Esa averiguación está abierta. Vaya. Vamos a tener una segunda parte, César, de esta charla. Vamos un poquito más para acá. Vamos a tener una segunda parte de esta charla para hablar del michoacanazo. Esta transmisión en vivo la vamos a dejar hasta aquí para poder, cerrar. Nacho Mendoza, gracias por la apertura.
Gracias por compartir esto que a 17 años de distancia creo que la gente tiene derecho a saber, a la información, por lo menos a lo que tú te basas, que son los hechos, lo que está integrado en esa carpeta de investigación antes de averiguación previa. Claro, en la averiguación previa que se abrió para tal efecto. Yo creo que es muy importante. Mira, aquí al primero que tienen que preguntarle se llama Felipe Calderón. Ajá. ¿Tú crees que él estuvo...? No creo. A ver, venga. No. A partir de ahí viene una escalada de Felipe Calderón en contra de Michoacán, que derivó en el michoacanazo, en el pleito con el gobernador, en la candidatura de su hermana, muchas cosas. Además, más allá de lo político, hablando en términos jurídicos, un presidente de la República recibe todos los días a determinada hora de la mañana y en la tarde un dossier que le envía directamente el Centro Nacional de Información, el CISEN, con la agenda de riesgos, los hechos más relevantes. Él tiene que haber tenido información de antes y después de lo que pasó en Morelia el 15 de septiembre. Él, García Luna, el general secretario de la Defensa, tal vez la Marina, el exdirector del CISEN, el nefastísimo procurador Medina de la Mora y su procuradora Marisela Morales, y toda esta pléyade de individuos que ya vimos quiénes fueron y lo que fueron capaces de hacer, y que en ese momento nadie los consideraba y se veían como impolutos. Hoy ya tenemos una visión a 17 años muy clara. Yo creo que ahí tienen que empezar, es donde tienen que empezar, porque te explico que las autoridades locales no teníamos realmente capacidad para investigar ese tipo de llamadas de ese nivel y con ese tipo de amenazas, porque no había softwares, no se tenía los aparatos ni los softwares de inteligencia que tenía el gobierno federal en su momento, o que tienen ya ahorita, que son muy sofisticados. Bien, ahí tenemos las respuestas abiertas, claras. ¿Estará usted o no de acuerdo con lo que dice Nacho Mendoza? Bueno, pues usted también tiene una opinión muy importante. Nacho, gracias de verdad por esta charla. Víctor, gracias a ti. Muy bien, en la producción César Moreno, yo soy Víctor Americano. Espere la entrevista, la segunda parte de esta charla, hablando del michoacanazo.